En este momento inicia nuestra clase de sociales del grado octavo de introducción al segundo periodo que estaremos llevando de manera virtual dadas las circunstancias que tenemos en Colombia por el tema del COVID-19. Voy a invitarles para inclinar allí su cabeza donde están en casa y vamos a hacer este ejercicio de oración, de comunicarnos con nuestro Creador. Querido y amado Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana. Te queremos pedir, Señor, que tú nos guardes, que nos sigas cuidando como lo has hecho hasta el día de hoy. Queremos, Señor, colocar nuestras familias en tus manos y que tú puedas guardarles a cada uno de ellos también, lo quieras se encuentre. Pedimos, oh Dios, por cada uno de los jóvenes, las señoritas del grado octavo, que tú les des sabiduría, que les des responsabilidad durante este periodo para que ellos puedan cumplir con los requerimientos de la clase, ya que al estar de manera en línea tiene aún mayores necesidades en estos aspectos. Gracias, oh Dios, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo primero que quiero recordarles es el manejo que hay que hacer de la plataforma del Classroom. Recuerde mantener su micrófono apagado para no generar interferencia. El Classroom es esta herramienta de Google que diseñó a buena hora para permitirnos estas actividades. Eso es un beneficio que no teníamos antes y que a partir de ahora pues vamos a contar con él. Algunas instituciones pueden acceder a otros aspectos. Vamos a ver si gestionamos esos aspectos, aunque tienen unos costos elevados. Pero por ahora vamos a hacerlo a través de estas herramientas free que nos permiten encontrarnos y acceder al conocimiento de esa manera digital. Entonces, usted en su Classroom tendrá matriculado o matriculará algunas clases y esas que tengan matriculadas pues le van a aparecer aquí en esta tabla de entrada. En este caso yo voy a ingresar a octavo, que es en la que nosotros tenemos información. Cada miércoles le publicaré aquí en el tabloide de novedades el link para ingresar. Usted simplemente viene y le da clic como lo hizo hasta ahora. No lo olvide, es nuestra manera más fácil para llegar porque ya sabemos que estamos aquí todos conectados. Este es nuestro salón de clase. Entonces toda la comunicación fluye aquí. Aquí usted puede preguntarle al compañero, puede hacerle una consulta al profesor. Y cada uno de nosotros pues tenemos la responsabilidad de estar ingresando a la clase para ver qué me pueden estar preguntando los alumnos o para también darles una respuesta o entre ustedes que se generen algunas preguntas, algunas anotaciones o acotaciones. Igualmente este tablón de novedades pues nos va generando más eventualidades que nos ponen en alerta de lo que hay, de lo que está pendiente o de lo que el profesor va a ir publicando. Aquí en la pestaña de personas nos permite visualizar quiénes son parte de la clase y aquí quiero hacer nuevamente el llamado a quienes no se han identificado de forma correcta. Por ejemplo, este paciente, el rey Sex, no sé qué estudiante puede hacer el de ese nombre. Por favor, al ingresar usted debe colocar sus nombres. Como esto está enlazado a una cuenta de Google, usted puede ir a las configuraciones que están en YouTube, que están en Gmail o directamente a cuentas de Google y hacer la modificación para que aparezca su nombre en vez de este alias que está apareciendo aquí, porque usted se matriculó de esa manera. Como es un ejercicio académico, entonces hay que hacerlo de manera académica para que sea responsable. Y aquí pues estaría el de calificaciones, que ahora pues no hay. A ustedes allí van apareciéndole pues las notas de los trabajos que vayan entregando, que vayan haciendo. Aquí en trabajo en clases donde tenemos la temática.
es donde está todo lo que el profesor va a publicar, que va a compartir con nosotros, está bajo esta pestaña que se llama trabajo en clase. Este trabajo en clase nos da acceso a unos elementos que nos permiten desarrollar. Segundo, ahí. Durante las clases en línea presentan estas dificultades. A veces la tecnología no reacciona a la orden que le estamos dando y nos demora un poquito. No nos afanemos por eso, tengamos la paciencia. Saludamos a los que han ingresado. Les recordamos, si la clase se corta, no se estrese. La clase está saliendo grabada, se va a colocar posteriormente. Pero recuerde, lo que usted tiene que hacer es sencillamente darle un minuto al profesor, ir al link de Classroom y darle otra vez para volver a ingresar. De esa manera, si se nos corta antes de que terminemos la explicación, podemos volver a conectarnos en la misma sala, en la misma clase, y desarrollar el resto que nos quede pendiente. ¿Listo? ¿Claritos con ello? Entonces, bueno, entonces nuestros temas para esto están aquí listados. A ustedes en su versión de Classroom, en su tabloide de actividades, solo les va a aparecer una, y eso es dado a que el profesor no ha publicado nada en los otros ejes temáticos. Aquí dice claramente, los alumnos no pueden ver donde usted no ha publicado. Eso me lo está diciendo a mí. Entonces, las temáticas de este periodo, ¿cuáles son? Independencia de América, las independencias americanas, medio ambiente, procesos de cooperación internacional y legado cultural indígena afrocolombiano. Esos son los 4 temas que estaremos abordando. Para ello, en cada uno de los temas pues habrán contenidos, como en el caso que se nos está indicando aquí, y habrán actividades, tareas para realizar, habrán posiblemente quizzes, exámenes y otras actividades que se les van a listar. En cada uno puede haber toda esa posibilidad, depende de lo que el docente planee, decida realizar. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a ir a abrir estas actividades. Entonces le damos clic al naranja, al título de la actividad, y él nos va a permitir visualizar acá. Entonces aquí las actividades están, bueno, se ha abierto esta tarea. Esa tarea dice aquí la fecha máxima de entrega. Usted debe estar pendiente de eso. La fecha y hora. Aquí a ustedes, a la hora de ingresar a esta tarea, les va a aparecer un espacio con unas herramientas para la gestión de esa tarea, es decir, para la entrega, para el envío. Entonces es a través de esa herramienta que usted va a hacer las entregas. No tiene que mandarme nada al WhatsApp ni al correo, simplemente a través de esa herramienta gestionamos todo, de manera que podamos hacer. En este momento tenemos 17 estudiantes matriculados, 17 estudiantes que están teniendo acceso a todo lo que está aquí y que pueden entonces desarrollar el proceso. Simplemente aquí está, se nos dice las recomendaciones, las orientaciones están dispuestas ahí. Y aquí están los links. Este primer link, de acuerdo con la recomendación, es por si usted quiere descargarla y verla en el televisor, verla más grande. Este link está para verlo en línea, entonces usted le da clic aquí y ahí vería la película en su computador. Y el resto de la información nos dice que usted nos hará un análisis, nos hará unos comentarios, unas apreciaciones. Eso lo puede hacer en el cuaderno, lo escribe allí, lo escanea con una herramienta, con un escáner,
o le toma una foto, lo monta en un documento de Word y lo sube al Classroom. En Word obviamente debe guardarlo en PDF, ya que el PDF pues es una versión de documentos que son menos pesados. Le baja la calidad a algunos eventos de imágenes para que puedan fluir de mejor manera a la hora de subirlos y descargarlos en la red. Eso es lo que tiene que ver aquí. En esta otra, este otro loguito, que es lo que tiene que ver con el contenido, entonces nos está diciendo que tenemos aquí un contenido. Entonces este contenido usted lo puede descargar. En este caso es una presentación de PowerPoint, puede ser un documento de Word, puede ser un documento en PDF, puede ser un link para ir a una noticia, un artículo. Bueno, los documentos son de diferentes maneras. Entonces, en este caso es una presentación que usted puede descargar en su computador para que la revise posterior a la clase, para que repase, para que estudie. Bueno, ahí está justamente. Esa es la ventaja que nos da el estar en línea y que a mí me pone pues más trabajo, porque diseñar las presentaciones requiere más trabajo para mí, pero para usted le genera más facilidades. Esa es la ventaja de estar en línea. Esto significa que usted no tiene que escribir todo lo que aparece en la presentación. En su cuaderno solo va a tomar anotaciones ahora durante la clase de esos aspectos que voy a puntualizar, que voy a enfatizar. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a compartirles directamente lo que es nuestra temática del día de hoy, que es la que está allí justamente en el PowerPoint, y ya lo tenemos aquí abierto para este ejercicio, justamente para facilitar. Entonces vamos a explicar. Recuerde que si en algún momento se nos corta la clase, como muy probablemente ocurra porque el tiempo corre rápido, entonces podemos volver a ingresar después de un minuto para continuar donde quedemos. Las independencias de las colonias americanas. ¿Qué es una independencia? Es un grito, es una descolonización, es una emancipación. Es el término usado para referir justamente un proceso histórico vivido en los territorios coloniales de las grandes potencias. Hablamos de esas potencias europeas que durante cerrando la Edad Media, durante el periodo de la Ilustración, ellos quisieron buscar en nuevos territorios recursos. De esta manera, entonces, idearon colonias. Al llegar, muchas de ellas se establecieron pues en América y otras en África y en Asia. Pero, pues en este caso vamos a estudiar las de América, que son pues las que nos corresponden o nos competen en este momento. Estas descolonización es lo opuesto a colonizar, es quitarnos la influencia. Emancipar es el acto de levantarme en contra, ir contra quien está gobernando. Entonces aquí tenemos un mapa de lo que fueron las colonias para el año de 1653, es decir, muy temprano en el proceso colonial. Aquí vemos básicamente el inicio de las colonias, y en ese comienzo básicamente España era la que mayor territorios tenía, que son todos estos territorios que están aquí en verde. Aquí vemos las convenciones. Y en los territorios de la América del Norte, pues solo era muy pequeña el proceso colonial, pero sin embargo fue muy significativo el contexto de estas 13 colonias, que es lo que vamos a estar repasando en esta clase. Y aquí ya vemos entonces las fechas de emancipación de cada una de estos territorios en unas aproximaciones.
Los, para hablar de las 13 colonias es importante recordar la historia de su comienzo, cómo inició las 13 colonias, de dónde surgieron, de dónde es que vinieron sus colonizadores o sus pobladores. Resulta que estas 13 colonias son producto de la migración. Hay migrantes del continente europeo que están llegando a, a América. Nos quedan 10 minutos. Estos migrantes están saliendo de Europa por varias causas. Una de ellas es por la persecución que está levantando la Iglesia Católica en Europa y que está generando tanto a nivel europeo unos conflictos internos, y la iglesia entonces empieza algo que se conoce como la Inquisición, un proceso de persecución contra los cristianos que pensaban diferente, a los cuales llamó herejes. Herejes significa piensa diferente a mí. En el contexto de la iglesia era no se acomoda a las imposiciones y a los dogmas de la iglesia impuestos desde Roma, es decir, desde la cabeza de la iglesia, el Papa. Entonces la iglesia romana pues hace ese conflicto, y los primeros en levantarse en contra de la iglesia romana pues fueron los ingleses, porque el rey quería divorciarse y la iglesia prohibía el divorcio, quería casarse nuevamente y la iglesia impedía esto. Entonces eh, el rey hizo una revuelta a nivel religioso y terminó independizando la parte religiosa de Gran Bretaña, y llega a formarse entonces la iglesia anglicana. Entonces allí empieza un proceso que llamamos el protestantismo. Muchas disidencias, como dicen en el término católico, para salir de la iglesia y formar sus propios contextos eclesiásticos. Eso surge allí entonces en Europa alrededor del año 1500-1600, y para 1601 entonces la iglesia anglicana también empieza a hacer un proceso de purificación, y en ese proceso de purificación los puritanos entonces terminan fuera de la religión oficial y tienen que separarse, tienen que buscar refugio en otros territorios, migran de Inglaterra hacia Holanda. En Holanda se encuentran con la represión católica y entonces solo les queda una salida frente a las noticias que habían de un nuevo mundo, que ya resurgía en Europa esta noticia por los hallazgos de Colón que habían ocurrido en 1400. Entonces su única salida para sobrevivir era ir a ese nuevo mundo, y entonces se vienen hacia América. Así es como entonces se conoce la llegada de los padres peregrinos, que llegaron a América justamente en este proceso. Al llegar a América, pues en América solo habían nativos, y las condiciones geográficas de América eran muy diferentes a las condiciones geográficas europeas a las cuales ellos estaban acostumbrados. Llegaron en la época de invierno, así que las condiciones fueron bastante adversas a la hora de llegar. Aquí tenemos entonces que los migrantes europeos, los padres peregrinos, llegaron en una embarcación llamada el Mayflower y consolidaron, o ellos se dirigían hacia una colonia que ya se había establecido por parte de Inglaterra allí, que era la colonia de Virginia. Y esto se da exactamente para el año 1620. En la colonia de Virginia pues no los aceptan, no los reciben, y ellos tienen que entonces fundar su propia colonia en torno del río Hudson, y allí establecen su asentamiento, conociéndose entonces como un nuevo proceso de colonización, iniciando una segunda colonia entonces en los territorios norteamericanos. Aquí tenemos una imagen de lo que era
el desembarco de esas colonias, de los barcos que llegaban de Europa entonces a Virginia, a la colonia británica, y hacían esas entregas de mercancías y cargaban nuevos productos, porque la idea de las colonias era que pudieran abastecer a Londres de las necesidades que tenían los londinenses en ese momento. Entonces las colonias debían enviar recursos para que ellos abastecieran. Los peregrinos tenían una independencia. El grupo que llegó y que formó esa segunda colonia, entonces era un grupo que inició con 112 personas. Así inició el viaje en el Mayflower, pero fallecieron 2, es decir, quedaron 99, 100, perdón, y en el proceso de viaje que duró algunos meses, porque los viajes en ese momento en embarcación desde Europa a América duraban meses, nació un bebé. Es decir que salieron 102, llegaron 101, pero murieron 2 en el camino. Hoy en día, los descendientes de los padres peregrinos que llegaron en el Mayflower muestran gran orgullo de sus ancestros y celebran su linaje perteneciendo a las diversas sociedades. Es decir, ellos se sienten orgullosos de ser parte de quienes fundaron la nación americana, es decir, los Estados Unidos de América, que hoy es una nación muy conocida, muy vasta en el mundo. Y aquí vemos entonces el proceso de población que se dio allí en los territorios americanos. Aquí vemos la influencia que tenía Nueva España, que era la colonia española. También tenían territorios, los territorios de Florida, que eran parte, y mucha influencia en los territorios de Estados Unidos. La historia de Estados Unidos está llena de migraciones, aunque hoy el presidente actual, Donald Trump, no reconoce este proceso y se niega a tener migrantes en su país. Los Estados Unidos de Norteamérica. Todo surge en este territorio por la conquista. Esto que hoy es Estados Unidos, un territorio de 50 estados actualmente, solo inició con 13 colonias. La historia de estas 13 colonias es muy importante. Y justamente la tarea que ustedes tienen que hacer, la película que tiene que ver, está enmarcada en el momento histórico de la independencia de esas 13 colonias. Entonces las colonias estaban divididas en dos, las colonias del norte y las colonias del sur. Las del norte tenían trabajo libre, agricultura de subsistencia. Estas eran las que habían fundado los padres peregrinos, por eso hablamos de libertad, porque ellos se vinieron de Europa por una represión tanto del rey, tanto de la iglesia, y entonces llegaron a América y dijeron: aquí somos libres del rey, libres del papa, y la nación americana nace como una nación de libertades. Las colonias del sur, que habían unido a Virginia, que era la primera colonia británica, pues tenía el modelo inglés: esclavos, agricultura de explotación, porque su énfasis era proveerle recursos a Londres. Entonces eran los dos modelos que estaban en disputa y que se contraponen, se enfrentan justamente en el proceso de independencia. Aquí tenemos ahora entonces la distribución geográfica de esas colonias en la costa este de los Estados Unidos. Aquí vemos que está cada una de las colonias con su nombre representativo, y esa era la colonia original a la cual vinieron los ingleses y la consolidaron. Los peregrinos que vienen instauran su colonia hacia aquí, en esta zona, y entonces aquí empiezan a desarrollarse todas estas colonias que están diferentes. Este territorio no es parte originaria de Estados Unidos, sino que Estados Unidos lo compró más adelante a Rusia. Aquí tenemos entonces lo que son las 13 colonias en sí: las colonias del norte y las colonias del sur.
norte porque estaban ubicadas más hacia el norte y del sur porque estaban justamente hacia la parte sur de geográfica allí del territorio. Pero como notan, es una mínima porción de lo que son actualmente los Estados Unidos de América. Entonces, ¿cuáles eran las del norte? Dice que su economía se basaba en la agricultura y comercio, y las del sur, su economía se basaba en la agricultura. ¿De qué? Ay, se nos acabó. Nos vemos en un minuto. Seguir el proceso de grabación. Recuerde que si usted no quiere aparecer, sencillamente debe apagar su cámara. Si va a aparecer, recuerde entonces las recomendaciones iniciales. Tenemos que estábamos dialogando acerca de las 13 colonias. La producción de estas colonias, y decíamos que las colonias del norte tenían un proceso más libre, más autónomo, no estaban subordinados a tener que rendir cuentas a otro gobierno, como ocurría con las colonias del sur, que básicamente dependían del rey de Inglaterra y que por ende entonces se avanzaban en un modelo más de esclavitud. Allí habían esclavos y por mucho tiempo en Estados Unidos perdura la esclavitud justamente en los territorios del sur. Y que esa economía del sur estaba basada en producir tabaco, azúcar y algodón, que eran los productos que Inglaterra estaba necesitando. Especialmente la producción de algodón, porque Inglaterra estaba necesitando los textiles y justamente pues las colonias eran sus medios para adquirir estos beneficios a bajo costo, esta materia prima. Entonces tenemos también aquí están bien identificadas cuáles son las colonias del norte, identificadas con este color morado: Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, Rhode Nuevo Hampshire y Massachusetts. Bueno, aquí hay dos: Massachusetts Norte, Massachusetts Sur. Y esas son las del norte. Las del y también esta pequeña que está aquí, que es de Delaware. Y las del sur entonces están Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Son las colonias del sur. 2, 4, 5 son las colonias del sur. Y de las otras, entonces todas son del norte. Como ven, más o menos geográficamente por territorio era la misma distribución, pero recuerde, estas tenían prioridad hacia la libertad y estas eran con un modelo esclavista, con un modelo más enfocado al feudalismo. Aquí tenemos entonces lo que eran las rutas comerciales que llegaban a las colonias para provisionarse. Esta ruta roja nos dice que era la ruta de los ingleses. Note que ellos eran los que venían más a los territorios del sur. ¿Por qué? Porque eran los que los abastecían. Y aquí tenemos otras rutas que eran justamente porque este modelo de libertad entonces les dio acceso a otros mercados, a otros plazas en Europa, tanto en Francia, y con otras de las mismas colonias americanas. Entonces esas rutas están representadas allí: Dinamarca, España, bueno, Portugal, podían comerciar con estos, pero estos, por pertenecer a la corona británica, depender de ellos, pues básicamente les era prohibido comercializar con otro cliente, con otro posible comprador. Y aquí vemos también entonces otros desarrollos que ellos hicieron en este proceso muy importante. Y aquí tenemos entonces ahora las causas de la independencia en la América Española, que es el otro capítulo que hay dentro de las
llamadas emancipaciones americanas. Recuerden que la primera, aquí hay que hacer una anotación. Estaba olvidando, estas colonias, como les decía, se independizan, llevan una guerra de emancipación y que finalmente para 1776 logran esa independencia. Se redacta la carta oficial de la nación, la Constitución americana, que firma George Washington y otros, y entonces así se consolida la primera nación independiente de América. 1776, Estados Unidos se convierte en una nueva nación americana. Y ese proceso, pues es el que queremos que ustedes puedan revisar allí en la película de El Patriota, donde está muy claro, donde está muy escenificado a través de los personajes, de los actores, todo ese momento vivido en la historia de los Estados Unidos de América. Ya en las colonias americanas, entonces, uno de los referentes justamente para las colonias americanas en el proceso de independencia fue Estados Unidos. Los americanos, es decir, todos estos latinos que pertenecían a España, empiezan a mirar al norte la experiencia vivida de las 13 colonias y ellos dicen, bueno, si los del norte pudieron independizarse, ¿por qué nosotros tenemos que seguir bajo el yugo español? Nosotros también podíamos levantarnos y generar nuestro proceso emancipatorio. Y entonces empiezan las primeras juntas, las primeras reuniones, los primeros acuerdos. Del otro lado tenemos entonces las ideas liberales. ¿Dónde salen estas ideas liberales? Recuerden que Europa era un asidero en ese momento de intelectuales, porque se estaba dando lo que era el proceso de la ilustración. Entonces muchos de los criollos americanos, en su idea de aristocracia, para mantener el poder, enviaron a sus hijos a Europa, a las universidades europeas, donde adquirieron influencia de esas ideas libertarias, y allí entonces empieza ese proceso de idealización de la libertad. Otro evento que se viene de Europa es el hecho de que por ese tiempo los jesuitas fueron expulsados de la iglesia romana. La iglesia romana, por influencia de los reyes que veían con una amenaza en los jesuitas, porque estaban adquiriendo territorios, estaban empoderados en la educación, entonces ellos vieron que eran una amenaza y le pidieron al Papa que los excomulgara, que los echara de allí de la iglesia, y entonces se da este proceso y ellos vienen a América, y en América fortalece las alianzas con los libertadores, con los revolucionarios visto desde la parte española, y entonces en parte también patrocinan, usan la riqueza que tenían para forjar parte de la libertad de América. Así que esas son las influencias que tenemos: la independencia de Estados Unidos, las libertades europeas, y tenemos entonces en el aspecto de geopolítica el reino de Francia, que empieza a hacer invasiones. Empiezan con algo que se conoció como la piratería en el mar Caribe, en el océano Atlántico. Está también Portugal, que estaba pues colonizando Brasil, y todos estos otros aspectos, y otras potencias europeas se unen a ese proceso de invasiones, y entonces eso ayuda que las juntas de gobierno locales que habían en América empiecen ese proceso de emancipación, que busquen confrontar a las fuerzas realistas y finalmente entonces logren el proceso de independencia. Así llegamos entonces a lo que son los eventuales fechas independentistas. Aquí tenemos nuevamente este mapa en Latinoamérica que nos muestra las fechas en las cuales se dieron esos procesos. Por ejemplo, aquí en Colombia sabemos que iniciaron para 1810. Nosotros celebramos cada 20 de julio el Día de la Independencia, es decir, que ese 20 de julio de 1810 en Bogotá
se inicia un grito de independencia, un conflicto, pero no era el único lugar en Colombia donde se daban gritos. Habían gritos en Cartagena, gritos en Cali, gritos en Popayán, gritos en el Socorro, y cada uno pues eran. Pero se toma el de la capital como el eje de referencia para decir que ahí inició el proceso de independencia. Y esos pues terminamos nosotros celebrando el 7 de agosto la batalla de Boyacá, que ocurre en 1819, finalmente entonces con la emancipación de los territorios de Colombia. Pero no fue hasta allí, eso solo se logra consolidar hasta 1824, porque luego viene un proceso de reconquista de los españoles, donde se conoce como la Patria Boba, este periodo histórico, y entonces ahí tenemos que llega hasta 1824. Y así cada uno de estos países entonces tienen una agrupación. Aquí están agrupados más o menos por colores en periodos de independencia. ¿Cuáles fueron los más tempranos? Recuerde que los primeros en independizarse fueron los norteamericanos, los ingleses de Norteamérica, los gringos, los llamados hoy estadounidenses. Y que ellos fue una de las causas inspiradoras para que todas las colonias españolas de los virreinatos españoles empezaron ese proceso de emancipación. Y obviamente los portugueses pues no se quedaron atrás, ellos también dieron, también nos vamos a independizar, y así surgieron esas independencias. Y hay otros que por aquí hoy en día todavía siguen siendo colonias británicas, colonias francesas, colonias danesas, y que pertenecen a estos a estas a estos países todavía el día de hoy. Eso es entonces lo que es nuestra clase introductoria de la emancipación americana. Ya en la clase dentro de 8 días podremos comentar algunos otros aspectos que son importantes en este proceso de la independencia americana, y tendremos que estudiar más a profundidad los aspectos que tienen que ver con la independencia de nuestro país. Así que muchachos, les animo para que se vean la película, para que repasen los contenidos que están puestos allí en la plataforma, bajen la presentación, la vuelvan a revisar. Ustedes ven que no les leemos todo lo que está escrito allí porque no nos daría toda la clase, tendríamos mucho que dialogar y no nos alcanza el tiempo. Entonces, exacto, esperamos hayan tomado pues las notas. Los que tienen la facilidad de tener una impresora, impriman, organicen los contenidos allí en el cuaderno y demás. Recuerde, la película tiene 8 días para vérsela, para hacerle el análisis, los comentarios y agregar eso a través del Classroom. Recuerde que la plataforma para el envío pues también está ejecutada a través de Classroom. Le recuerdo rápidamente, usted viene aquí, abre esta actividad, aquí se le van a abrir en su mano derecha en la pantalla unas herramientas que dice enviar documento al profesor. Entonces ahí es donde va a cargar el documento y le va a dar entregar, y de esa manera me va a llegar a mí. Muchachos, muchas gracias, deseamos que tengan un feliz día, que disfruten el resto de clases que les quedan ahora, y deseamos que el Señor les bendiga.